Estamos en vivo. ¿Me avisan cuando empezamos? Sí, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, colegas, amigos. Sean ustedes bien recibidos en esta noche para este presente evento, Aplicativos Informáticos para el Inventario Urbano. En nombre del capítulo de Ingeniería Geográfica, les invito a presenciar este evento, no sin antes hacer mención, como cada uno de ustedes, hacer mención por la situación que estamos atravesando y que requiere que de nuestro colegio nos hemos manifestado, e independientemente de ello, cada uno de nosotros y nosotras, también consideramos que el desarrollo de nuestro país está basado en el trabajo de cada uno de nosotros. Independientemente de lo que suceda en las próximas horas, seguiremos cumpliendo nuestros roles. El capítulo se ha organizado durante este año, durante nuestro primer año de capítulo, en diferentes comités. Al interior de cada comité hemos discutido aquellos aspectos de carácter técnico que son propios y son transversales a nuestra carrera, para posicionarnos mejor, para generar mayor presencia en las entidades públicas y privadas. Algunos de ellos han requerido el trabajo articulado de varios comités. El día de hoy, por ejemplo, este evento es el resultado de un trabajo del Comité de Gestión del Territorio, el cual está conformado por los siguientes ingenieros: Berrio Sánchez Víctor, Choque Mamani Percy, Díaz Calero Alfonso, Echenique Lescano César, Faustino Vicente Edward, Castelo Choso David, Gutiérrez Arroyo Vladimir, Hurtado Cruz Dino, Maza Poma Javier, Meléndez Chota Claude, Mendoza Albinogorta Ana Mariana, Olivas Taco Herbert, Pinedo Gálvez Axel, Rojas León Gladys, Romero Pongo Andrea, Tai Angulo Carmen, Torreblanca Palomino Roberto, y como parte del comité, digamos, coordinador, está la ingeniera Béjar Melgar Emilia, que además en este evento va a ser nuestra moderadora, y nuestro coordinador líder es el ingeniero León Pereira César. Le dejo algunas palabras al ingeniero León para el inicio de este evento. Muchas gracias, Joan. Gracias a todos por asistir. Bueno, todos sabemos que el Estado es el principal productor de datos que tiene el país, probablemente el que produce más información geográfica. Las entidades públicas usan mucho de esta información, pero la mayor parte de su información, en mi experiencia, va dirigido a usos operativos, ¿no? De ediciones de vectores, información geométrica y tabular, en pequeños flujos de trabajo, desconectados probablemente de otros procesos de producción de información que producen los mismos datos, ¿no es cierto? Siempre está enfocado en el uso de esto, la mayor parte de los casos, y en una arquitectura tradicional que lleva igual desde hace 25 años, ¿cierto? Incluso la mayor parte de aplicaciones que ahora podemos ver en las entidades públicas son monolíticas, están encerradas en sí mismas, sin la capacidad de compartir información y sus datos con aplicaciones fuera de la entidad, ¿no es cierto? Eso genera diversos problemas en las entidades públicas y generan una oportunidad para todos de explorar nuevas formas de manejar la información. Las arquitecturas SOA o las arquitecturas orientadas a servicios, los estándares de las infraestructuras de datos espaciales generan un conjunto de oportunidades que tenemos para aprovechar esa información
para ser más eficientes como entidades públicas, para generar oportunidades en los ambientes privados a partir del aprovechamiento de la información que produce el Estado, y finalmente para generar valor fuera de los objetivos en los que se ha generado esa misma información. En este conversatorio esperamos explorar esas oportunidades. Este conversatorio sobre aplicaciones informáticas para el inventario urbano puede ser una mirada exploratoria en torno a estos problemas y a la forma como podemos ofrecer diversos tipos de soluciones respecto al manejo de la información, a la toma de decisiones, a la captura de datos y finalmente generar a partir de esto de repente para los que están interesados en este tipo de tecnologías, en este tipo de trabajo, de poder ver cómo pueden ofrecer diversos tipos de servicios, ¿cierto? Tenemos acá un gran profesional, a Richard Flores Cabello, que tiene una gran experiencia en el desarrollo de este tipo de aplicaciones y nos va a introducir en este mundo de las aplicaciones informáticas y básicamente aplicadas a los inventarios urbanos. Sin más, le cedo la palabra a Emilia, que ya va a ser nuestra moderadora, y espero y esperamos todos que este conversatorio les sea de mucho provecho. Buenas noches a todos y que pasen unos lindos 40 minutos. Gracias, César. Buenas noches. Gracias, Joan. Y bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este conversatorio virtual, aplicativos informáticos para el inventario urbano, ¿no? En esta noche nos acompañan en esta presentación. Van a disculpar un poquito el ruido, disculpen, son los gajes del entorno. En esta noche nos van a acompañar el ingeniero CIP Richard Flores Cabello, con la conferencia principal, en este caso, aplicativos informáticos para el inventario urbano. Él va a contar con 50 minutos aproximadamente para brindarnos todos los conocimientos que maneja o ha desarrollado hasta el momento. Luego vamos a tener la intervención de nuestra panelista, la ingeniera CIP Gladys Rojas León. Va a tener una intervención de 10 minutos. Luego vamos a tener la réplica por parte del ingeniero Richard Flores. Y posteriormente haremos una ronda de preguntas de acuerdo a las que vamos a recopilar en los diferentes entornos que estamos, o medios, las Facebook, en el Zoom, en esta misma plataforma que estamos trabajando. Vamos a recoger las preguntas y bueno, desarrollaremos el evento, ¿no? Invitarlos a inscribirse en el formulario que se ha publicado en los chats, en los mensajes que tienen en amplias plataformas, por favor. Y bueno, voy a dar inicio, primero presentando al ingeniero CIP Richard Flores Cabello. Es ingeniero colegiado de Ingeniería de Sistemas, ha concluido sus estudios en maestría en Tecnologías de Información Geográfica en la Universidad Federico Villarreal, ha sido director de Catastro en COFOPRI, desde octubre a diciembre del 2020, ha realizado consultorías en el INEI con respecto al proyecto de fortalecimiento, en la RENIEC con la Gerencia de Registro Electoral, CEDAPAR en la parte del catastro comercial, en el INMEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, hablamos en el Consejo Nacional de la Competitividad, y además ha desarrollado e implementado el GeoYacta en COFOPRI. Tiene un amplio conocimiento en sistemas de información geográfica aplicados a la gestión de riesgos de desastres y a los procesos de formalización y catastro. Sin más, doy la bienvenida al ingeniero Richard Flores. Por favor, adelante, ingeniero. Muchas gracias desde ya por su participación en este conversatorio. Gracias, ingeniera. Muy bien, buenas noches con todos los participantes, quienes están desde las redes sociales, están conectadas aquí en el Zoom. Muy buenas noches con todos y agradecer de antemano la invitación al Colegio de Ingenieros del CIP de Lima, en este caso al capítulo de Geografía, para realizar este conversatorio virtual, aplicativos informáticos para el inventario urbano. Entonces, ¿de qué trata este conversatorio? Trata de cómo usar la tecnología a favor de la sociedad. ¿Ok? Para ello vamos a presentar un
un video de una forma rápida, ¿ok? No va a demorar mucho. Y me confirma si se escucha. Esa casa que parece es la casa comunal de Chorro Blanco. Enseguida al lado de arriba es la casa de la señora Dorila Bruno Santa Cruz. Más arriba sigue la casa de la señora Juana Ramírez Santos. Acá en este lado del centro de la quebrada es la casa del señor Edwin Huancas Quevedo. ¿Su nombre de usted? Ángel Ochunga Suárez, teniente gobernador del caserío Potreros. Gracias. Bien, lo que acabamos de visualizar, un video donde se activó una quebrada y de paso se llevó varias casas, ¿correcto? Entonces, vemos que a partir de este señor, el teniente gobernador, indica, ¿no? Aquí había una casita, vivía fulano de tal. Más arriba había otra casita, más arriba había otra casita. Entonces la pregunta es, ¿y por qué nosotros tenemos que recurrir a los vecinos? ¿Por qué no tenemos que ir al gobierno local, al municipio, y decir, ¿dónde está tu inventario? ¿Correcto? Y de ahí sacar información. Ah, en esta casa, estas son las viviendas que fueron afectadas y las familias quienes vivían ahí. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar un ratito sobre el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú, que es nuestra Carta Magna, ¿correcto? Que dice, la defensa de la persona humana, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La dignidad de ti, de mí, de todos, es el fin supremo de toda la sociedad y del Estado. O sea, está sobre todas las cosas, ¿correcto? La dignidad, una vida digna. Entonces, si no hay registro de estas viviendas o de estas familias que habitaban en estas casas, significa que son personas que no están reconocidas por el Estado, ¿no? En este caso representado por el gobierno local. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa dignidad de la persona? De acuerdo a la RAE, dice cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad, que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables. ¿Ok? Son propias de nosotros. Y aquí vamos a ver dos ejercicios, con respecto a la salud y con respecto a la educación. En el artículo 7 nos dice, todos tienen derecho a la protección de su salud. ¿Ok? Entonces, estas personas que viven lejos, en poblados muy lejanos, es muy difícil que puedan acceder a un servicio de salud pública. ¿Ok? Vamos a la parte de educación. Indica, la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, artículo 17. Y más abajo dice que la educación es gratuita. ¿Ok? Sin embargo, nosotros cuando llegamos a diferentes centros poblados, nos indican los niños, hay una población infantil que indican de que no estudian por medios económicos, y que, etcétera, etcétera. Pero acá dice que son obligatorios. Entonces, ¿de qué dignidad estamos hablando? ¿Ok? Entonces, no se está llevando a cabo lo que dice el artículo 1, ¿no? Con respecto a la dignidad de la persona. Muy bien. Entonces, hemos visto un escenario de viviendas que fueron arrasadas, ¿correcto? Y se tenía que ir a campo y verificar quiénes vivían y dónde estaban ubicadas. Ahora vamos un ratito al Acuerdo Nacional, me llamó mucho la atención esto, al Acuerdo Nacional del 2002, ¿ok? En el Acuerdo Nacional es un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y la construcción de consensos, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país. ¿Desde cuándo? 2002, ¿ok? Porque en 2002 hubo un desequilibrio político y todo eso, y a partir de ahí es donde se organizó el Perú y qué sé yo, y salimos hacia adelante, ¿correcto? Entonces se marcaron varias políticas. Este año, en ese año se establecieron 29 políticas, claro que en el camino se han establecido hasta 35, ¿correcto? Pero lo que me llamó la atención fue la política número 8, con respecto a la descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú, ¿ok? Entonces, ¿de qué trata esta política? Entonces, curiosamente ingreso y miro acá la política en la parte H que dice, favorecer la conformación de espacios macrorregionales desde una perspectiva de integración neoeconómica. Ah, ya, entonces, ¿cuáles son los indicadores? Indica que para el 2011, dice, se ha resuelto al 100% los problemas de demarcación territorial entre las circunscripciones políticas administrativas. Y más abajo, dice, se cuenta con un sistema único nacional de información catastral integrado y en operación. Ah, mira, para el 2011 debía estar ya
en producción un sistema que integre todos los catastros a nivel nacional y que iba a ser, más abajo lo vemos, ¿no? En las medidas. Integrar y unificar todos los sistemas de información catastral y articularlos como un sistema de estadísticas georreferenciadas para el 2011. Una política que salió el año 2002, una política a largo plazo, que llegamos al 2011 y estamos en 2022 y no contamos con la herramienta tal cual como menciona esta política, ¿correcto? Se han hecho esfuerzos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, estamos viendo por aquí, que sí, había una preocupación. Tendremos que agrupar, buscar un lugar, un medio donde tiene que estar almacenado, concentrar toda esta información, donde tiene que estar, ¿correcto? Las viviendas, las personas, qué sé yo. Entonces, ¿qué institución tiene la competencia y función exclusiva para elaborar estos inventarios urbanos? Bueno, de acuerdo al inciso 6 del artículo 195 también de la Constitución Política de Perú, indica que los gobiernos locales son competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora, en la ley 27972, en el artículo 79, en la ley orgánica de municipalidades, numeral 142, establece como función específica exclusiva de las municipalidades provinciales elaborar y mantener el catastro urbano y rural. Y en numeral 3.3 establece como función específica exclusiva de las municipalidades distritales elaborar y mantener el catastro distrital. O sea, están facultados solamente los gobiernos locales para hacer esta actividad, que es el inventario urbano, ¿correcto? Ingeniero, ¿usted de dónde saca que el catastro urbano es el inventario urbano? Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué significa, qué es el catastro de predios. De acuerdo al inciso E del artículo 3 del Decreto Supremo 5/2018, JUS, reglamento de la ley 28.294, define el catastro de predios como el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo sus características físicas, económicas, usos, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos o no, ¿correcto? Entonces, acá nos dice, acá hay una ley, la ley 28.294, que indica que el catastro de predios es el inventario físico de todos los predios, ¿correcto? Pero, ¿qué significa el predio? De acuerdo al artículo 14 de la ley 28.294, en conceptos generales, encontramos que el predio es el bien inmueble a que se refiere el inciso 1 del artículo 885 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 885 del Código Civil? Habla, son inmuebles, ¿ok? Precisa, son inmuebles. ¿Qué cosa? El suelo, el subsuelo y el sobresuelo, ¿correcto? En este caso, el perímetro de la vivienda, la parte del subsuelo y la parte de los aires, ¿correcto? Entonces, ese es el bien inmueble, ¿correcto? Entonces, el techo, en este caso la ley 28.294 indica, hay un inventario para todos estos tipos de bien inmueble, ¿correcto? Entonces, ya tenemos una definición, inventario físico, ¿correcto? Vamos ahora a la siguiente lámina. ¿Qué es catastro urbano? ¿Correcto? Y esa definición lo vamos a encontrar en el artículo 19 de las normas técnicas y de gestión reguladoras del catastro urbano municipal, aprobada con resolución ministerial 155/2006 vivienda, que define al catastro urbano como el inventario físico de los bienes inmuebles, infraestructura y mobiliario urbano de una ciudad. Aquí abarca más. Hace un momento hablamos de solamente el predio, que era el bien inmueble, ¿correcto? Ahora acá ya indica el mobiliario urbano y la infraestructura de una ciudad, ¿correcto? Entonces, ya estamos entrando en contexto, ¿correcto? Estamos entrando en contexto. Solamente estamos en las definiciones y ahora vamos a ver qué es el aplicativo informático. Bueno, los aplicativos informáticos son programas que permiten al usuario o usuarios realizar uno o diversos tipos de trabajo. Estos aplicativos se desarrollan bajo un análisis, ¿correcto? Puede ser cliente-servidor, puede ser en web, puede ser móvil, qué sé yo, y tiene un lenguaje de programación. .NET, Java, PHP, u otro lenguaje de programación, ¿correcto?
Estos programas son multiplataformas porque despliegan diferentes tipos de dispositivos, ya sea en computadoras, dispositivos móviles, ¿correcto? Y funcionan en diversos sistemas operativos, en Windows, Linux, Android, iOS, u otro sistema operativo que pueda existir. Entonces, ¿cuál es el criterio para evaluar un aplicativo informático? Podemos decir lo siguiente. Necesito trabajar con un programa con licencia gratuita y libre, ¿correcto? Que no me cueste. Que sea fácil de implementar, de aplicar y de utilizar. Que funcione con el GPS del dispositivo móvil. Que sea estable y con una opción a trabajar si es que no tengo internet. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre el Open Data Kit. Hay otros, sí, el Cubo Toolbox, que es de menos capacidad, y también tenemos el QFIL, ¿correcto? Que son formularios que se generan en el QGIS, ¿correcto? En esta ocasión vamos a hablar sobre el ODK-Cole. ¿Qué me permite hacer el ODK-Cole? Me permite hacer formularios en el dispositivo móvil. Me permite enlazar la información que levanto en campo, enlazarlo a un correo electrónico, en Gmail, ¿correcto? Y todo se almacena en el Drive. Ya sea imágenes, ya sea información tabular, todo se almacena, más las coordenadas, ¿correcto? Entonces, esta tecnología es libre y es estable, ¿correcto? Y funciona en sistema operativo, en este caso solamente en Android, ¿correcto? Que también creo que ya sacó una versión para lo que es el iPod, pero no estoy seguro, pero sí, sí es estable en la parte de Android, ¿ya? Ok. Pero esta información solita no camina, ¿correcto? O sea, yo no puedo asegurar que solamente levantando información en campo con el celular ya he asegurado todo. No. Si nosotros queremos hacer un inventario urbano, necesitamos lo siguiente. Necesitamos un programa que nos permita hacer un perímetro, ¿correcto? Generar un perímetro, no sé, de repente por coordenadas, o de repente poligonizar de pronto un área de interés, ¿correcto? Y utilizo el programa de Google Earth Pro, no me cuesta nada, ¿correcto? Y a partir de ese análisis yo puedo descargar la imagen del mismo Google Earth Pro, colocando puntos de control, lo descargo para poder hacer la georreferenciación. Entonces, puede ser de esa manera, o también puede ser con SAS Planet, ¿ok? Con SAS Planet también puedo ver el área de interés y puedo descargar la imagen, ¿correcto? De mi ámbito de trabajo. Entonces ya tengo las dos. Puede ser Google Earth Pro o puede ser SAS Planet. Con cualquiera de los dos puedo descargar la imagen y lo tengo para poder trabajar en el ámbito de estudio. Bien, ahora para poder trabajar en la parte de sistema de información geográfica necesitamos también un programa que sea de código libre, abierto y estable, en este caso el QGIS, ¿correcto? Que nos da muchas alternativas, ¿ya? Nos da muchas opciones de trabajo. Entonces, con el QGIS nosotros podemos trabajar, es un SIG abierto, correcto, de código libre, y fácilmente toda la información que viene del SAS Planet, en cualquier formato, lo va a leer el raster, ¿correcto? Y si es Google Earth Pro, a partir de sus puntos de control, lo podemos georreferenciar la imagen, ¿correcto? Y luego viene lo que es la parte del ODK-Cole. En el ODK-Cole nosotros hacemos el formulario, ¿correcto? Hacemos el formulario, creamos el formulario, lo implementamos en nuestra tablet, o también puede ser celular, ¿correcto? Y luego vamos a campo a levantar información. Entonces, todo ese formulario, ¿dónde se desarrolla? En Microsoft Excel, ¿correcto? No necesitamos contar con un entorno de desarrollo, simplemente todo se genera en el Excel, ¿correcto? ¿Qué necesitamos? Crear un correo electrónico en Gmail, para eso necesitamos el internet, y también para poder descargar el ODK-Cole en nuestro celular, nada más. Una vez que ya tenemos la información, podemos quitar el internet y nos vamos a campo, exista o no exista señal de internet, fácilmente levantamos y todo se almacena en el celular, y una vez que llegamos a la oficina, conectamos al Wi-Fi y toda la información pasa a nuestro correo electrónico, ¿correcto? Entonces ya no estamos dependiendo de servidores, ¿correcto? Ya sea en la nube o de repente servidores físicos, ya tendríamos la información en el momento, ¿correcto? Y podemos generar diferentes usos que más adelante lo vamos a ver. Bien, también tenemos servicios interoperables que ya que muchas entidades del Estado han generado, ¿correcto? En este caso tenemos el INEI, que ha generado las manzanas censales, ha generado las villas, ¿correcto? Y a partir de ahí nosotros podemos descargar esos servicios
¿correcto? Solamente de nuestro ámbito, y trabajamos sobre ello, y luego haríamos un trabajo, en este caso adicional, para identificar los predios donde nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Y bueno, las personas, ¿no? Todos nosotros estamos llamados llamados para ser parte del cambio, ¿no? Para poder desarrollar este trabajo para cualquier gobierno local, ¿correcto? Porque la competencia lo tiene el gobierno local, no lo tiene cualquier institución, lo tiene el gobierno local. Entonces, en este momento estamos presentando una propuesta de cómo se puede implementar un sistema sin que cueste, o sea, todo un desarrollo sin que exista inversión de por medio. A ver, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, la metodología sería de la siguiente manera. Delimitar el ámbito de estudio, que se va a realizar esto en el Google Earth, ¿correcto? En el Google Earth Pro. Hacemos la delimitación del ámbito. Descargamos los datos vectoriales de los servicios que le mencionaba, sea las manzanas, las vías, ¿correcto? Suficiente como para poder hacer el trabajo del inventario urbano. La imagen satelital nos va a servir para poder identificar las calaminas, los techos, ¿no? El tipo de techo que tiene cada bien inmueble, ¿correcto? Y también los elementos de una ciudad, ¿no? En este caso, la parte de la infraestructura, la parte del mobiliario, ¿correcto? Bueno, la edición y codificación de sectores, al final, si gusta, ustedes se puede hacer también, o si no, simplemente la misma delimitación que se hizo al inicio, simplemente ese es mi ámbito o mi sector en el cual estoy trabajando. Las manzanas son las que ya he descargado desde el mismo INEI, ¿correcto? Y los predios, sí, ahí sí tengo que colocar un punto. Entonces, hace un momento hemos visto, de acuerdo a la ley 28.224, nos mencionaba que el predio es el perímetro, ¿no? El bien inmueble. Entonces, el bien inmueble es demarcado por en este caso, por los linderos de la vivienda o del lote, ¿correcto? Entonces, si fuese un polígono regular, estaríamos hablando de un rectángulo, ¿correcto? Tiene su frente, derecha, izquierda, fondo, ¿correcto? Entonces, para lo que es el catastro del predio sería de esa manera. En este caso, aquí nosotros lo vamos a representar al bien inmueble solamente con un puntito, un punto, ¿ok? Edición y codificación de vías tampoco ya no es necesario porque ya se tiene las vías que ya vienen con una codificación desde el INEI, ¿ok? Entonces, el trabajo sería solamente en la codificación de los predios del bien inmueble, colocar un puntito, ¿correcto? ¿Por qué un punto? Porque en el punto nosotros, cuando levantamos información, le vamos a asociar toda la información a ese punto, ¿ok? Listo, luego se hace lo que es la parte de la elaboración de aplicativos móviles, en este caso en el Excel, ¿ya? Se hace la ficha para lo que es qué preguntas vamos a capturar en campo, ¿correcto? De la infraestructura urbana, ¿correcto? Y también del mobiliario urbano. Entonces, todo va a ser puntos, ¿ok? Y luego viene el levantamiento de información en campo. Pasamos a lo que es la parte de la integración entre la información gráfica y la parte de la alfanumérica, la que se levantó en el celular. Entonces, ¿cómo es esta parte? Si ya tengo las manzanas y también dentro de las manzanas tengo los puntitos, ¿ok? Simplemente lo que está en el correo electrónico se va a descargar como un Excel con enlaces a las fotografías que están todos almacenadas en el Drive. Entonces eso me permite descargar todo en conjunto, correcto, e integro la información gráfica con la parte alfanumérica. Muy bien. Listo, más o menos quedaría de la siguiente manera. La imagen satelital lo he descargado de esas Planet, ¿ok? He descargado los servicios interoperables del INEI, las manzanas Censal y las vías, ¿ok? Lo único que he hecho a través de la imagen, he empezado a dar o codificar el bien inmueble, ¿correcto? Colocarle un puntito y colocarle un número, ¿correcto? Un número secuencial que en QGIS nos permite generar de forma automática esta numeración, ¿correcto? Entonces, a las brigadas ya se les daría solamente una manzana y ellas se encargarían de levantar la información por cada número de bien inmueble, ¿ok? Por cada uno de esos predios. Correcto. Entonces, aquí ya no necesitaríamos ya las coordenadas, ¿por qué? Porque ya está georreferenciado el bien inmueble, ¿correcto? Solamente utilizarían el código, la numeración del bien, ¿correcto? Del bien inmueble, ¿correcto? Listo. Entonces, ya aquí, como les menciono, simplemente hay que asociar la información que viene de campo con el número correlativo, con el número de la vivienda que se ha levantado, ¿correcto? Y las coordenadas, bueno, ya no es necesario. En caso lo que requieran,
lo colocan las coordenadas, ¿correcto? Recuerden que el GPS tiene margen de error. De repente ustedes se confían y dicen, bueno, vamos a levantar con el GPS del celular. El GPS del celular tiene margen de error y de repente esta vivienda no es aquí y le va a caer la información de repente por la pista, por acá, qué sé yo. Entonces, mejor es codificar y sobre esa codificación levantamos la información. Esta es la ficha que se ha elaborado, por ejemplo, para un centro poblado X, en este caso para Jalca. ¿Ya? Se coloca un distrito, qué sé yo, esto ya es por defecto, lo recupera. ¿En qué barrio estás trabajando? Aquí sí puedes escribir qué barrio, en qué sector. Si tú lo separas en varios sectores, puedes separar sector 1 y tienes 5 manzanos, 20 manzanos, 100 manzanos, 70, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a eso, colocas el sector y su manzana que le corresponde, el número del predio, un número de la vivienda, ¿ok? El código que le has puesto, ¿correcto? Colocas en qué vía estás trabajando, el número de la puerta, si existiese, si no, no lo colocas, si tuviese alguna referencia. ¿Qué características tiene esta vivienda, ¿no? ¿Qué uso tiene? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Cuál es la modalidad constructiva? ¿Qué tipo de muros? ¿Qué tipo de techo? ¿Qué tipo de piso? Miren, estimados colegas, nosotros haciendo este levantamiento, miren, por ejemplo, para salud, lo que ellos evalúan es el tipo de techo, el tipo de muro, correcto, el tipo de muro, y la parte de el piso, ¿ya? El muro, el piso y los servicios básicos, correcto. Entonces, con esto, ellos identifican si son piso, muro de adobe, piso de tierra compactada, servicios básicos, en este caso, de repente, un pozo ciego, qué sé yo, un pozo séptico. Entonces, si hay niños en casa, ellos están propensos a sufrir de enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Entonces, estos son indicadores para lo que es la parte del Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, miren, con un trabajo tan simple, ¿no? Podemos levantar información, ¿correcto? Y de una manera rápida puede servir esto para la parte de salud. Para la parte de sismo, a ellos les interesa lo que es la parte constructiva, qué tipo de modalidad de construcción, cuántos pisos tiene la vivienda, la antigüedad del predio, el material estructural predominante, ¿ok? Entonces, de repente colocar más algunas otras variables para que puedan ellos hacer todo lo que es la parte de su análisis. ¿Correcto? Bien, cuenta con servicios básicos, colocamos sí y vamos marcando servicio básico. Fotografía, si ustedes consideran colocar varias fotografías, colocan 1, 2, qué sé yo. ¿Correcto? Y las coordenadas, como ya está codificado, ya no es necesario, pero si gustan lo considero. Muy bien. Ahora acá viene lo más importante, el registro de personas. En la ficha catastral que se tiene, de la ley 28.994, se tiene solamente el registro de personas, en este caso el titular. Si fuese una sociedad conyugal, pues serían de los dos. Si fuesen cotitulares, serían todos los cotitulares, ¿no? Pero en este caso, aquí, en este programa, nos permite levantar todas las personas que viven en esta vivienda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo levantar a Richard Flores, su edad, qué sexo, el tipo de parentesco, qué idioma, y si tuviese alguna discapacidad, ¿correcto? Y acá, si yo le doy clic en signo más, sigo levantando más personas que viven en ese bien inmueble, ¿correcto? Y sigo levantando, y eso me permite a mí identificar si en esa vivienda tengo discapacitados, si en esa vivienda tengo menores de edad, ¿correcto? Entonces, es muy versátil esta herramienta, o bueno, este aplicativo con el cual nosotros podemos trabajar. Y también podemos adicionar datos complementarios. ¿Cómo podemos nosotros identificar esas familias que tienen, que son de bajos recursos económicos y que no cubre sus ingresos la canasta básica familiar? Entonces podemos colocar un indicador, ¿no? Si es que gana un aproximado de 500 soles, más de 500, qué sé yo, ¿no? Llega a 1000, entonces podemos colocar por rangos. Y si tuviese algún celular, le colocamos el número, si tiene alguna condición, correcto, si es posesionario, es titular, o de repente es un encargado, qué sé yo, y colocamos. Y acá colocamos alguna observación final. Muy bien. Correcto, entonces con esto ya estaríamos levantando la información del bien inmueble, correcto. Y también podríamos levantar los comercios, también se puede levantar lo que son los postes, buzones, qué sé yo, toda la parte del mobiliario, ¿correcto? Entonces, todo este trabajo se desarrolla en un Excel, nada más todo se hace en un Excel y eso se
levanta en el dispositivo móvil, ¿correcto? Ahora, con todo este trabajo que estamos haciendo, estamos georreferenciando a la vivienda, estamos georreferenciando a las personas, estamos georreferenciando los DNIs, estamos georreferenciando el celular, estamos georreferenciando a aquellas personas discapacitadas, ¿correcto? Entonces, vemos cuál es la utilidad que podemos dar con pocos recursos, ¿correcto? Y bueno, vamos a ver ahorita cómo se visualizan los resultados. ¿Ve? En este caso, por ejemplo, quiero mostrar un temático, ¿no? ¿Cuáles son las viviendas que son de ladrillo y cuáles son las viviendas que son de adobe? Entonces ya de una forma rápida, a través de un puntito, ya me va representando estas zonas. ¿Ok? Puedo sacar por pisos, puedo sacar por tipo de material estructural predominante, puedo sacar por tipo de si tienen o no tienen servicios básicos, ¿no? Y así puedo sacar diferentes temáticos de acuerdo al tipo de información que levantamos. ¿Ok? Usos y aplicaciones. Por ejemplo, quiero saber dónde es la casa de Richard Flores y simplemente hago esa consulta y me va a llevar aquí es. ¿Ok? De repente quiero saber todos los equipamientos urbanos. ¿Ok? En el número 2, filtros. Todos los equipamientos urbanos, ¿ya? Ya me va a filtrar. Todos los equipamientos urbanos. Estos son, me va a pintar. De todo este equipamiento urbano, quiero saber cuáles son los colegios nada más. Entonces me va a mostrar, estos son. Entonces puedo hacer filtros y a través de esos filtros puedo hacer las condiciones, ¿no? Solamente quiero visualizar los equipamientos que son colegios, ¿ok? Luego me permite hacer análisis espacial. Por ejemplo, como ya tengo las vías, ¿correcto? Puedo sacar incluso una ruta óptima, ¿ok? Puedo sacar de esta vivienda hasta el colegio, cuáles serían mis rutas, con la cual podría ir desde mi vivienda hasta el colegio, o hacia el hospital, o hacia el mercado. Entonces, como ya tengo la información del INEI, las vías, ya tengo las manzanas, simplemente utilizo lo que ya está al alcance. ¿Ok? Es más, si hablamos de análisis espacial, como es el análisis a través de un puntito, yo puedo saber si de repente hay un crecimiento de cauce, ¿correcto? Y este grupo de viviendas está cerca a este cauce, entonces ya puedo identificar cuáles son esas viviendas que van a ser, en este caso, inundadas por el crecimiento del cauce, ¿no? Por el río. Bien, podemos sacar varios mapas temáticos, ¿correcto? De acuerdo al tipo de condición que nosotros hemos considerado colocarlos. Reportes, podemos sacar por cada puntito la fotografía de la vivienda, quiénes son las personas quienes viven ahí, y aparte los datos técnicos de la vivienda. Y el tablero de control para ver la parte estadística, ¿no? Cuántas viviendas tienen servicios básicos, cuántas viviendas son de adobe, qué tipo de material es la predominante, etcétera, ¿no? Entonces, miren, pues solamente con puntitos podemos trabajar de una forma rápida, ¿correcto? Y de esa manera inventariar no solamente la vivienda, sino también la parte del mobiliario urbano y la parte de la infraestructura urbana. Bien. Uy, aquí me pasó, le puse como uso de aplicaciones. Bueno, de acuerdo a la directiva número 1 2017, ese plan PCD, ok, esto tuvo una modificación. La anterior hablaba sobre metas al 2030, ¿correcto? Al 2030 indicaba de que ya se tenía que tener conocimiento de la población, sus viviendas, ¿correcto? Para el 2030, pero hubo una modificación, ¿correcto? Y esta es la modificación. Artículo 6. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Y acá otra vez volvemos al inicio, ¿no? Dice, la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, por lo que estos tienen como prioridad proteger la vida, lo que exige prestar atención a la vida diaria de la población desde el territorio que habita, considerando contextos de alta complejidad. ¿Ok? Y ahora más abajo en la fase 1 dice el conocimiento integral de la realidad. Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y diagnóstico de variables que definen la situación actual. Entonces, este tipo de trabajo nos va a ayudar a diagnosticar sobre dónde estamos o sobre qué es lo que queremos conocer. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora se nos viene silencio sísmico. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, ahí viene la gran pregunta. Tenemos la herramienta, podemos empezar a trabajar con esta metodología, o de repente alguna otra que pueda mejorar esta, ¿correcto? Pero tenemos que ya empezar, ¿ok? Hace un momento hablábamos sobre la dignidad de la persona, ¿correcto? Que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, tenemos que, no en el momento, o sea, por lo general, cuando ya sucede un evento natural, recién todas las instituciones salen a levantar información, dónde está la casa, hacen lo mejor posible, ¿no? Pero en buenos tiempos, cuando no pasa nada,
estamos, todos están ocupados en otra cosa y la sociedad no importa, ¿no? No importa la población. Entonces debería ser al revés, ¿no? Entonces hay que darle mayor énfasis, mayor interés a esa población que tiene que ser reconocida por el Estado. ¿A través de quién? A través de su gobierno local, porque es competencia de ellos, ¿correcto? Entonces, justo cuando conversaba con la ingeniera Joan, ella me indicaba, ¿no? Nosotros como geógrafos a veces de repente no tenemos la oportunidad de enseñar el catastro, ¿no sabemos? Porque siempre catastro, hablamos de catastro y es con fines tributarios. Entonces, aquí estamos viendo que el inventario urbano comprende más allá de lo tributario, comprende más allá, ¿correcto? En conclusión, con esto, con estas acciones podemos conocer el territorio, minimizamos costos, por supuesto, y también podemos organizar el territorio, ¿correcto? Ya tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento de lo que está, de la realidad, ¿correcto? Se recomienda celebrar convenios y que la municipalidad, el gobierno local no pueda realizar esta actividad, entonces que lo realicen las universidades, como todo esto es una tecnología abierta, ¿correcto? Entonces ellos lo pueden realizar. De repente chicos de los últimos ciclos, ellos lo pueden hacer el trabajo. También es importante capacitar al personal, los que están en el municipio, de repente los nuevos que están ingresando, pero nunca hay que dejar de capacitar, ¿no? Esta capacitación debe ser permanente para todos, para que ingresa, para que sale, porque al final el conocimiento se lo llevan al final en otra institución, al final esto va a favorecer a quién, a la sociedad, ¿correcto? Y la actualización de forma permanente, ¿no? Porque recuerden que las ciudades son dinámicas, crecen cada rato. Se debe promover el uso obligatorio de que, como ya se cuenta con una información ya levantada en campo, de repente en una primera versión, entonces ya debe ser de uso obligatorio para todas las oficinas que son del gobierno local, ¿no? Fomentar el uso del software libre, ¿correcto? Capacitar en la metodología propuesta, proponer cambios de repente en la legislación del catastro urbano. Entonces, aquí de repente poner bastante énfasis. Nosotros tenemos una regulación urbana, ¿ok? En la parte de catastro y solamente es de predios, ¿correcto? Esta ley salió en 2004 y estandariza y regula todos los catastros, pero a nivel de predio, nada más, porque eso así indica, ¿no? Para estandarizar todo lo que es el catastro de predios. Entonces, de repente, propone algún cambio, pero que abarque un poco más allá, no solo de predios, sino que abarque los otros elementos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, chicos, colegas, hasta aquí ha sido como un sueño, ¿no? Lo que se puede hacer. Entonces, nosotros como entidad pública del Estado, aquí viene lo que tenemos que hacer. Bueno, yo trabajo en una institución del Estado y nosotros nos abocamos a lo que es el principio de legalidad. ¿Ok? De acuerdo al texto único ordenado de la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general, nosotros tenemos procedimientos administrativos. Y entre ellos tenemos el principio de legalidad. Indica que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. Entonces, todo lo que he hablado hace un momento sobre estas herramientas informáticas, sí existen, sí se puede, ¿no? Pero no está regulado, ¿correcto? Entonces, no podemos nosotros pasar sobre las leyes, sobre las normas, sobre los reglamentos que ya tenemos encaminados. Si se puede, claro, se tendría que regularizar todo esto para poder trabajar como parte de un estándar administrativo. Bueno, eso es lo que quería presentarles y les agradezco por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Richard Flores. Bueno, voy a recibir ahora, tenemos un poquito de tiempo, vamos a plantear algunas preguntitas que han hecho en este interín que usted ha puesto y luego continuamos con la ingeniera Gladys, ¿sí? Y bueno, por ahí, por favor, las preguntas en el formulario de preguntas que tenemos en esta plataforma de Zoom, por favor, les pido a todos los que deseen preguntar ahora. La primera pregunta, le voy a plantear las preguntas que existen y ya usted las responde al finalizar mi intervención, ¿no? Roger Iván nos dice, el Midagri tiene un sistema catastral como pregunta. Luego hablamos con Patrick, nos dice, este aplicativo puede servir para el inventario de señalización de una vía.
Ruth María nos pregunta si vamos a compartir, si se va a compartir las ponencias. Francisco felicita la exposición, la presentación, y bueno, y Manuel Mazán nos indica, los municipios han seguido la metodología que se propone para implementar o mantener su catastro. Estas son las preguntas que tenemos ahora, y bueno, nos responde a las preguntas, luego continuamos, y tenemos al final otra ronda de preguntas de la intervención, ¿sí? Gracias. Perdón. Bueno, Roger, a ver, con respecto a si Midairi tiene un sistema catastral, ellos sí tienen su catastro rural, el SICAR, eso está en la web, sí tiene, pero no es urbano, es rural. En esta metodología que se está explicando, ya no abarcamos un ámbito urbano ni rural, simplemente abarcamos el bien inmueble como tal, ¿no? Entonces, agarramos a la vivienda y le colocamos un número, una codificación, no separando si es urbano o rural, porque con esto estaríamos ya trayendo a esta persona, a estos ciudadanos que viven aquí en esta vivienda, a un registro urbano, no a un inventario urbano, y ser reconocido, en este caso por el Estado, representado por el gobierno local. Bien, Patrick Rivera pregunta si este aplicativo puede servir para el inventario de señalización de una vía. Sí, o sea, ahora he explicado sobre un punto, ustedes si gustan coloquen la vía y levanten la información, después la asocian la información a la parte geométrica, ¿correcto? Puede ser punto, puede ser polígono, puede ser línea, ustedes lo pueden asociar, ¿correcto? Sí sirve. Bien, Ruth María indica si se va a compartir la diapositiva. Bueno, sí, eso sí, ya lo dijeron. Bien, Manuel Mazán pregunta, ¿qué municipios han seguido ya la metodología que se propone para implementar o mantener el catastro? Bueno, esta metodología se está presentando para, yo trabajo en la parte de la gestión de riesgos de desastres y se explica de cómo el municipio puede generar información si es que no tiene ingresos económicos, qué sé yo, ¿no? Para que al menos esa información ya sirva, ¿no? Para tomar acciones. No te puedo precisar porque, bueno, nosotros actuamos solamente en algunos centros poblados, correcto, son puntuales, y donde ha habido la oportunidad se ha trabajado levantando información, pero ya de las viviendas colapsadas, ¿no? Entonces, sería mejor tomar la vivienda antes del evento natural, cosa que ya se podía sacar un histórico, ¿no? Estaba así, correcto, y ahora está así, y la ayuda sería de forma inmediata. Entonces, esta es una metodología que se le está explicando ahora. Espero que en el futuro ya pueda estar regulado y pueda ser implementado en cada gobierno local. ¿Qué aplicativo he usado? Buenas noches, José. Carlos. El aplicativo es el ODK Wallet, ¿correcto? Aquí les he puesto. Sí, las diapositivas ya se les va a compartir. Por aquí está el ODK Wallet. Ahí está. Aquí está, Google Earth Pro, SAS Planet, o Google Earth Pro o SAS Planet, cualquiera de los dos. Solamente eso nos sirve para descargar la imagen satelital. El QGIS es el sistema de información geográfica en desktop, correcto. Eso nos permite integrar la parte del raster, la parte vectorial y la parte tabular, correcto. Y a partir de ahí nosotros podemos sacar nuestros diferentes tipos de análisis y de repente mapas temáticos. Gracias, ingeniera Emilia. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que podemos avanzar un poquito. Tenemos unos minutitos para continuar con estas preguntas. Voy a cerrar esta ronda de preguntas con Daniel Alberto, porque han habido más preguntas. Ahí voy a cerrar para después hacerlas. Y de repente la voy mencionando y lo vamos haciendo más dinámico entre respondes, preguntas, te pregunto y respondes, de acuerdo a lo que nos han comentado las personas acá. Nos dicen, ¿qué tan importante es mantener actualizado el inventario del catastro dentro de la entidad pública? A ver. Les dije hace un momento que las ciudades son dinámicas, las ciudades crecen, ¿correcto? ¿Y cómo nosotros podemos identificar que mis vecinos están poblando la ribera del río, se están ubicando en esa parte, ¿no? Entonces,
Es por eso muy importante mantener actualizado este inventario, ¿no? De repente con cortes, cada mes, como es fácil este trabajo, no es tan exigente, de repente cada mes o de repente cada 2 meses, depende de la cantidad de trabajadores que pueda tener el gobierno local, hacer una actualización, ¿correcto? Y a partir de ahí ustedes pueden identificar, ¿no? Oye, están ocupando lo que es de repente un parque, entonces la gente está invadiendo, la gente está yendo hacia la parte de la quebrada, ¿no? Entonces, esto nos sirve para monitorear todo esto. También nos sirve para poder hacer obras civiles, ¿no? Identificar cuál es la parte donde me falta servicio básico, de repente agua, desagüe, alumbrado público, ¿correcto? Entonces, para eso nos sirve el inventario urbano, para conocer nuestra realidad y qué decisión, qué acciones podemos tomar. Gracias. Gracias. Raúl nos comenta, ¿no? Dice, estimado Richard, de acuerdo a lo expuesto en los campos de información, se muestra el recojo de información parcial. ¿Se está proponiendo la modificatoria de la ficha catastral individual? No, 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 por nada, Raúl, por nada, no, no. Este es un ejemplo en el cual les he puesto lo que se puede hacer, ¿ok? La ficha catastral tiene sus 132 campos, ¿correcto? Se mantiene tal cual, ¿ya? La última modificación creo que salió en 2020, de ahí se mantiene. Esto no ha variado en nada, como les digo, nosotros obedecemos a lo que está regulado, no podemos saltarnos esa parte, ¿correcto? Gracias. Carlos Barzola nos menciona, buenas noches, he visto que Provías realiza inventarios viales, pero no veo que se publica. Mi pregunta es, ¿esta entidad está obligada a hacerla? Bueno, es una pregunta bastante abierta en cuanto al inventario, ¿no? De repente Ya. algún comentario en ese aspecto. A ver, mira, nosotros tenemos una normativa que regula la interoperabilidad, ¿ok? Salió el 2003 y el 2004 ya salió, perdón, el 2003, sí, la resolución ministerial salió de la PCM, no sé si me puede ayudar César, con respecto a que todas las entidades que generan información territorial deberían de compartirlo a través de servicios, ¿correcto? El 2014 ya salió cómo deben compartir estos servicios, ya sea por WMS, WFS. Ahorita no tengo en la cabeza los números, pero sí, está en la página del ONGI de la PCM, las resoluciones y el decreto supremo, ¿correcto? Que indica, ¿no? Que deben compartir, toda institución pública que genera información territorial debe compartirla. Y el 2014 ya salió cómo deben compartirla, como WMS, WFS, WCS, qué sé yo. Así es. Gracias. Donald Huerta nos hace un comentario, ¿no? Y nos comenta que este aplicativo, dice, se aplica preferentemente para trabajos relacionados al decreto legislativo 1192 en la etapa de diagnóstico y elaboración de expedientes con fines de transparencia de predios para proyectos de infraestructura vial. Claro. Que nos comenta. Claro, o sea, el uso que ustedes le puedan dar a este aplicativo es diverso. O sea, no está amarrado hacia una sola especialización, porque incluso esto lo pueden utilizar para la parte de levantamiento de pronto de aves, de árboles, qué sé yo, ¿no? Entonces, el uso es diverso, ¿no? Pero sí, la metodología es la misma. Todo se almacena en tu correo electrónico con la fotografía y la parte tabular, y todo en un Excel. Gracias. Voy a dar pase al ingeniero César, que es parte de la comisión, que quiere hacer una intervención al comentario que hizo Richard, ¿no? Adelante, César. Gracias. Hola Richard. En relación al comentario de los estándares de servicios de información espacial, efectivamente, el año 2013, con el Decreto Supremo 133-2013, se establece los estándares para el intercambio de información espacial entre entidades de la administración pública y establece ciertos estándares para compartir mapas a nivel de imagen, para compartir mapas a nivel de información vectorial, para compartir metadatos y otros estándares. Pero lo más interesante de ese decreto supremo es que establece que toda entidad pública que genera información geográfica con recursos públicos, ¿sí?, está en la obligación de compartirla como un servicio de información en el marco de estos estándares, o generar
los accesos para que la información sea descargada en crudo. Sí, salvo que, digamos, la excepción está establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que la información puede ser secreta, reservada o confidencial, o puede tener un costo, o puede ser información personal inclusive. Entonces, ese marco normativo está para la información geográfica. En teoría, no deberíamos tener problemas para acceder a la información del Estado, y esa norma debería permitirnos articular los procesos de producción de datos para que cuando alguien levante la información de un predio, no haya otra entidad pública que levante la información de ese mismo predio. Lo que sucede es que implementar ese decreto supremo ya no es un trabajo técnico, es una decisión política. Y en su momento, digamos, hasta ahora, no se logra escalar ese nivel para establecer un cronograma en el cual las entidades públicas puedan adecuarse. Entonces, en verdad, se han agotado todos los medios para al menos la información fundamental, tenerla interoperable y tenerla en línea. Pero el problema se da ya en otro nivel, ¿no es cierto? Ya a nivel de la información, muchas entidades públicas no confían ni siquiera en su información para poderla compartir, porque cuando compartes la información, también asumes los riesgos que tienen que ver con la calidad de tu información. Y hemos visto que aparte de las barreras burocráticas de compartir información, aparte de la cultura de tener la información en mi poder, porque si no pierdo poder, está el tema de que mucha información no tiene la calidad adecuada para ser compartida. Entonces, este tema de la información geográfica va más allá de las aplicaciones, tiene que ver también con el tema de la gestión misma de la información, y el marco normativo está. Esperemos que digamos que la PCM donde trabajo, pero ya no veo el tema, pueda establecer pues digamos un cronograma como lo hizo por ejemplo Colombia, o como lo hace la Unión Europea, que establece como metas, ¿no es cierto? Cierta información tiene que ser liberada a ciertos años, si no esas entidades o esos países tienen ciertos castigos, ¿no es cierto? Entonces, esperamos que eso pueda darse, porque no hay otra manera de que la información geográfica tan valiosa regrese a la sociedad, ¿no es cierto? Si no implementamos un plan. Las leyes y las normas existen de más, quizás. El problema es que por uno u otro motivo nos resistimos a cumplirlas, ¿no? Eso era todo lo que quería compartir. Gracias. Gracias. Gracias César, gracias Rich. Voy a cerrar, voy a hacer esta pregunta para cerrar esta ronda, y luego continuamos porque hay muchas preguntas en la plataforma, ¿no? En los mensajes aquí. Quiero consultar, bueno, voy a comentar lo que dice André, y creo que César lo ha respondido, y también Richard ha dado su comentario en ese aspecto, ¿no? Dice, primero felicita y dice, mi consulta es al respecto del inventario, que ¿qué entidad debe proponer la regulación normativa? ¿Qué países de Latinoamérica tienen este tema ya implementado y regulado? Creo que lo ha comentado un poco César, y esa pregunta creo que está bastante explicadita, me parece. Y bueno, dije que iba a cerrar con Daniel Alberto Enríquez, tiene varias preguntas conjuntas, las voy a comentar y cerramos con él. Y luego continuamos en las siguientes partes que tenemos planteadas en este conversatorio, ¿no? Dice, buenas noches, ¿cómo determina que cada techo es una vivienda dentro de un predio? Pueden ser 2 o más techos dentro de un predio. Es la primera. La segunda, que está enlazada de la misma persona, es un mapa temático que me muestra de ejemplos, es lo que dice. Y en la última, que también, bueno, 2 más, cuán importante es pedir si tiene o no celular, por qué no preguntar si tiene RUC, bueno, y otros elementos. Dice, bueno, es más importante de repente para emitir recibos por honorarios saber más sobre sus empleados formalizados, va la pregunta en ese contexto. Y se habla de georreferenciar, pero georreferenciar en Google Earth está mal hecho. ¿Por qué georreferenciar? ¿Por qué la georreferenciación precisa de alta se da a través de equipos GNSS? ¿Qué opina usted? Con esa pregunta voy a cerrar, y luego las demás voy a seguir
en la siguiente parte de la presentación. ¿Sí? Gracias, ingeniera Emilia. Muy bien. Bien, Daniel, agradecerte por tus preguntas, muy buenas, muy puntuales, con respecto de cómo sé que cada techito es una vivienda, ¿no? Por aquí está el gráfico, por aquí lo vamos a ver. Listo. A ver. Para empezar, el trabajo no debe costar, ¿correcto? Entonces, estamos hablando acá de un gobierno local que no tenemos que sacar, no tiene recursos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar recursos que ya tenemos en el Internet. Una de ellas es el Google Earth Pro, ¿ok? Ya nos proporciona imágenes satelitales. Y las imágenes satelitales georreferenciadas ya nos entrega esas planes, cualquiera de los dos. Si lo hacemos por el Google Earth, tenemos que colocar puntos de control. Y a través de estos puntos de control tenemos que georreferenciar. Si yo quisiera georreferenciar esta partecita, este mapa, tendría que, esta imagen satelital, perdón, tendría que colocar 4 puntos de control, aquí, en la primera, o bueno, en las 4 esquinas, y esas 4 esquinas lo llevo al QGIS, ¿correcto? Y ya estaría georreferenciada esta imagen dentro de QGIS. No es precisa, pero ya me sirve para identificar cuántas viviendas voy a trabajar. Ahora, con respecto, ¿cómo usted sabe que cada vivienda, o sea, que en cada techito hay una vivienda? Muy bien. Recuerda que un puntito es un bien inmueble, ¿correcto? Este bien inmueble puede ser una propiedad horizontal, ¿correcto? Una propiedad horizontal. Cuando hablamos de propiedad horizontal, estamos hablando de que el primer piso le pertenece a Richard, el segundo piso le pertenece a César, el tercer piso le pertenece a Emilia, ¿correcto? Entonces, sin embargo, en este puntito me va a salir la información, me va a decir, aquí existen 3 viviendas, 3 hogares, puede ser así, o de repente aquí existen diferentes grupos familiares, ¿correcto? El primer grupo familiar está compuesto por tal, y tiene estas características, esa propiedad. Entonces, en un punto, estamos levantando la información de ese bien inmueble, ¿correcto? No importando cuántos hogares o cuántas personas, perdón, cuántas subdivisiones podamos encontrar en ese predio, ¿correcto? A ver, con respecto a la siguiente pregunta, no lo tengo por aquí. A ver, La importancia que mencionas, ¿por qué pedir un celular y no pedir un número de RUC? ya, a ver. Con respecto aquí, mira, la pregunta que he formulado por acá es un ejemplo, no te estoy diciendo que así va a ser, ¿correcto? Si se considera celular, porque de repente hay una emergencia, ¿correcto? Entonces, de repente este gobierno local, este alcalde, o bueno, de repente parte de sus funcionarios, quiere tener una comunicación directa de la población con ellos, ¿no? Entonces, o de repente, para ver el tema de los bonos. Entonces, ¿cómo me comunico con ellos? Entonces necesito tener un registro. Entonces aquí les puse, por ejemplo, un celular. Porque no hay forma de poder llegar hacia un lugar bien lejano. Pero si tengo el celular lo puedo hacer. ¿Correcto? Esa es una forma. Puedes colocar cualquier criterio. Acá les he puesto algunos ejemplos que se pueden utilizar para lo que es un bien inmueble. Si ustedes gustan, acá pueden levantar lo que es en el uso, de repente es una vivienda comercio, y levantan lo que es la parte de RUC. ¿Correcto? El RUC, cómo se denomina el comercio, qué sé yo, qué tipo, qué vende, de repente comida, de repente ropa, sí. Entonces, no es, ¿cómo le digo? Así, este no es un estándar, sino es un ejemplo. ¿Correcto? Listo, Emilia, gracias. Muchas gracias, Richard. Bueno, agradecemos mucho tu intervención en esta parte. Bueno, me gustaría resaltar en unos puntos antes de terminar esta ponencia tuya en esta primera parte, es la importancia que nos has mencionado acerca de toda la normativa que existe, ¿no? Los reglamentos, toda la normativa que tenemos, y hacer ver en qué estamos fallando como país. Y tú mismo decías, ¿no? Que al 2011 se tenía que cumplir con todos estos estándares en cuanto al catastro, y estamos en 2022, ¿y cómo estamos? ¿No? Entonces es un punto muy importante el trabajar, el ver cómo a nivel de instituciones, nosotros como el colegio, como el capítulo, de repente plantear algunas propuestas, incidir de alguna forma para ayudar a que el catastro en el país se realice en todo el país en primera instancia, y luego se pueda mantener actualizado, ¿no? Bueno, y la herramienta que nos estás mostrando nos brinda la posibilidad de hacer la misma, y no solamente
en capturar datos urbanos, ¿no? Solamente urbanísticos, sino también datos adicionales de teléfonos, o podría ser el número de RUC, u otros elementos que nos van a servir, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Gladys Rojas, que es parte de nuestro panel invitado. Ella es, buenas noches, ingeniera. Ella es experta en catastro territorial y registral y en saneamiento físico legal de la tierra para la planificación y la gestión del territorio. Es ingeniera geógrafa por la Universidad Federico Villarreal, tiene una maestría, es magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, con la tesis Modernización del Catastro en el Perú. Además tiene una maestría adicional a la anterior, internacional en catastro multipropósito y autovalúos por la Universidad de Jaén, España. Tiene otra maestría en planificación y gestión urbana regional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Catastro. Tiene cursos de actualización en catastro predial y gobernanza de la tierra, llevados en España, Uruguay, Guatemala, Brasil, Costa Rica. Es jefe de proyectos del catastro urbano en varias ciudades del Perú. Ha sido jefe de varias ciudades. Ha sido seleccionada por el Banco Mundial como parte de la terna internacional para dirigir el catastro nacional en Costa Rica en el año 2003. Funcionaria del SUNAR desde 1999 hasta la actualidad, asumiendo los cargos de subdirectora nacional en catastro registral, así como la asesoría en la subdirección de catastro, y tiene una participación activa en el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el Registro Nacional de Predios. Asimismo, es docente universitaria desde hace 22 años en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, y brinda cátedras de catastro, brindando la cátedra de catastro, ingeniería de evaluaciones y planificación del territorio. Sin más, doy la bienvenida a la ingeniera Gladys Rojas. Adelante, ingeniera, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, Emilia. En realidad se hace camino al andar. Yo misma a veces me sorprendo un poco de los comentarios o las lecturas por las cuales ya hemos transitado. Ya hemos recorrido un poco, ya un buen trecho, y me apasiona mi carrera, me apasiona la línea temática por la cual me he especializado y que tiene mucha relación con lo que Richard ha expuesto el día de hoy de manera magistral, y que tiene que ver con la base de datos territorial, la información del territorio y cómo construimos estos datos. Richard trata de dar las pautas necesarias para hacer un trabajo rápido, eficiente y muy económico, y sumamente sencillo y práctico, utilizando, por ejemplo, para esta lógica de coleccionar los datos, tanto gráficos como alfanuméricos, mediante software que no tienen, que en nuestro país se llaman, que no son licenciados, sino son software gratuitos, y que muchas entidades o científicos que les gusta estos temas han ido desarrollando a lo largo de los años. QGIS, GBC, Canvas y muchos otros, que tanto franceses, españoles y muchas personas, incluso en Perú hay iniciativas propias que están desarrollando estos aplicativos para que se puedan llevar a cabo los trabajos de coleccionar datos. Conozco a Richard desde hace un buen tiempo porque él también estaba inmerso y ha estado inmerso en el mundo del tema catastral, que no es otra cosa que capturar la información del territorio, pero de manera sistematizada. Es decir, cada uno de los elementos que visualizamos, no necesariamente una casa, no necesariamente un edificio, sino que puede ser el río, la carretera, el cerro, las parcelas rurales, los predios urbanos. Toda esa información es útil y necesaria para la toma de decisión y para la gestión. Pero ¿cómo hacemos para que se pueda
inventariar. ¿Cuál es el mecanismo? Recurrimos a iniciar de una manera rápida y sencilla, como nos sugiere Richard, o nos enfrascamos en tener una información con múltiples criterios altamente técnicos y una gran rigurosidad. Entonces, estamos en ese balance en el cual, a nivel territorial, desde el año 2004 que se ha dado la ley del catastro, solamente 6 municipalidades en todo nuestro país tiene información medianamente sistematizada. De las 6 municipalidades en todo el Perú, solo 3 ha levantado el dato, está manteniendo ese dato y está actualizando ese dato de manera continua. Solo 3 municipalidades, de las cuales puedo dar fe que puedo acceder en este momento en tiempo real y poder ver que tiene información, acceso libre y me permite obtener sus coordenadas georreferenciadas, que ahora es un gran dolor de cabeza para la mayoría de los profesionales de cualquiera de las ramas de ingeniería que quiere hacer un plano, porque va a tener que hacer con este estribillo, elaborar un plano perimétrico enlazado a la red geodésica nacional en el datum oficial vigente y en la zona geográfica correspondiente. Entonces, escuchar el enlace a la red geodésica ya es un dolor de cabeza porque hay que dominar geodesia, hay que saber puntos geodésicos, hay que conocer estación de rastreo y muchos otros temas que rigidizan elaborar una documentación. Entonces, si queremos datos territoriales para la toma de decisión rápida, efectiva, para solucionar ante un sismo, solucionar ante un desastre natural o para darle solución al derecho de propiedad con estas lógicas de habilitaciones urbanas de oficio que ahora están empoderando un poco a las municipalidades y que comenzó COFOPRI formalizando estos espacios territoriales, necesitamos contar con data estable y que nos permita encontrar soluciones sin mayores obstáculos. ¿Y cuáles son las limitaciones? El dato, Richard ya dio una práctica para coleccionar los datos, pero ¿qué tenemos? Y tenemos por un lado, por ejemplo, se hablaba de normas. En base a la infraestructura de datos espaciales del Perú, que es una norma técnica que se ha emitido en el año 2013, el Sistema Nacional de Catastro en el año 2018, a través del reglamento del catastro, establece la infraestructura de datos espaciales catastrales y ya lo ha regulado y habla de la interoperabilidad, pero esa es una palabra mágica y es una palabra que tiene mucho contenido y trasfondo conforme lo ha indicado Richard. ¿Qué significa interoperabilidad? Que debemos hablar el mismo idioma, con estándares establecidos, lo cual todavía no tenemos. Somos 1.876 municipalidades. ¿Podremos hablar el mismo idioma? ¿Podremos conciliar entre nosotros? Tenemos un territorio megadiverso, en donde hay información de derechos mineros, predios inscritos, predios no inscritos, zonas arqueológicas, servidumbres para telecomunicaciones, proyectos de infraestructura, y tenemos información territorial específicamente de espacios muy pequeños, urbanos netamente. ¿Por qué? Porque la municipalidad no está en capacidad de poder hacer más. Los gobiernos regionales están empoderándose, están aprendiendo este proceso de inventariar, pero solamente el 3% de las tierras superficiales de nuestro país correspondientes a las tierras de aptitud agrícola. Pero ¿qué de las tierras que no tienen esta potencialidad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos mucho que hacer para la gestión, porque todo esto genera conflictos sociales. ¿Y cómo vamos a sistematizar esta información? Catastro Miraflores. Ustedes ingresan a este link y automáticamente van a tener esta cartografía. Pican en cualquier polígono, van a encontrar la información que Richard también ha construido, pero con software libre. En el caso de Miraflores tiene un software especializado, ha mandado a un especialista a construir el programa que maneja toda esta data y que es el corazón y el motor de todo el distrito de Miraflores y brinda mucha información
que nosotros mismos nos podemos servir. Pero ¿cómo hacer? Entonces, esta municipalidad lo tiene. Quisiéramos que las 1875 o 76 municipalidades lo tengan. ¿Cómo hacer para que todos lo tengan? Tendríamos que acceder, y si lo tuvieran, por ejemplo, en el supuesto que Richard con su varita mágica logra que él capacite a más de 1000 especialistas y se vayan a todos los distritos y cada uno de esos distritos tenga su oficinita de dato informático territorial. Y habrá que acceder a cada uno de los 1876 links para tener un datito. No. Ya, entonces ahí entra a tallar nuevamente la lógica de interoperabilidad. A nivel distrital, el dato es casi escaso. A nivel regional, los gobiernos regionales están avanzando con sus datos, están en un proceso de aprendizaje y eso lo conozco de cerca. Entonces, a nivel local, regional, tenemos limitaciones. A nivel nacional, el Sistema Nacional de Catastro estará en capacidad de poder enfrentar estos retos. Ya su periodo, yo formé parte desde el nacimiento del Sistema Nacional de Catastro hasta el 2018, estuve dentro del sistema como parte de técnica, básicamente, y siento y veo que ya hemos evolucionado y tenemos que pasar a otro estadio. Y eso lo dicen los expertos, lo dice el Banco Mundial, lo dicen cuando nos miran de fuera. Cuando participo en algún congreso internacional, me comentan y me dicen, Gladys, ¿cuándo el Perú va a tener una entidad que tenga todos los datos territoriales e interactúe con cada uno de ellos? Y esto es posible, por supuesto que sí, la tecnología nos permite. Entonces, tenemos que ir evolucionando hacia una entidad, llámese el nombre que sea, Superintendencia Nacional del Catastro, Instituto Nacional de Información Territorial, o el nombre que pueda tener y que esté ubicado en cualquier ministerio o que sea una OPD nueva o lo que fuera. Pero se necesita un organismo de nivel nacional que se engarce con los gobiernos subnacionales y locales para que canalice y viabilice, asuma la concentración de los datos territoriales y que estos datos territoriales comiencen medianamente como lo plantea Richard. Porque si vamos a empezar con rigurosidad, va a ser muy difícil, y lo ha sido. El ejemplo claro es que desde el año 2006, en que salió el reglamento del catastro, hasta el 2022, ya pasaron más de 15 años, y solamente 6 municipalidades tienen esta información territorial sistematizada y accesible. ¿Y qué es lo que estamos teniendo? A nivel institucional y a nivel usuario profesional, todos tienen permanente observación de la única entidad que durante más de 30 años ha trabajado de manera puntual y silenciosa y muy, digamos, muy fortalecida con todos los software y programas y los respaldos también, que es la SUNAR, y que ha construido una base de datos territorial de predios inscritos, que la mayoría piensa, el usuario común piensa que ese es el catastro nacional y no lo es. Pero a su vez ha generado una inclinación de la balanza para que si el dato que tiene el sistema registral es el que prevalece, cuando debería ser al revés, debe prevalecer la información física que construye el ente generador de catastro o municipalidad. Pero si la municipalidad no ha construido, no ha oficializado, no tiene cartografía base, pues va a prevalecer siempre todavía por ahora la información territorial del sistema registral. Entonces, construir el dato me parece que es viable lo que plantea Richard, pero tenemos que ordenar la casa y saber quién va a contener ese dato. ¿Por qué? Porque normalmente los gobiernos locales recogen la información, levantan la información y posteriormente, cuando termina su periodo municipal, desaparece la información. Entonces, ese es una forma de actuar que hasta ahora todavía la tenemos presente y que debe evolucionar. Yo soy de la idea de que la modernización implica que el SNSP, el Sistema Nacional de Catastro Predial,
tiene que evolucionar a un ente funcional, a un ente autónomo que tenga presencia a nivel territorial nacional y que ayude, apoye, enseñe a las municipalidades y a los gobiernos regionales a construir su propio territorio con datos y que pueda brindar el link nacional para cualquier institución y cualquier usuario y cualquiera de nosotros. Y profesionales como Richard, pues serán los motores para construir ese mundo interno informático muy importante, que todavía no se visualiza tanto en estos momentos, pero es fundamental. Gracias, creo que es suficiente mi participación. Muchas gracias, Gladys. Richard, adelante, por favor, comentarios que tengas a lo que nos ha ido hablando Gladys hace un momento. Claro, agradecer por sus palabras, ingeniera Gladys, hacia mi persona. Sí, me siento muy elogiado por lo que usted ha mencionado, pero no solamente podemos decir que estamos lejos de una realidad. Nosotros tampoco no podemos saltar a la ley, ¿no? Entonces, justo cuando terminé mi exposición, todo se ha hablado bien, pero no podemos hacerlo, ¿no? Porque de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, nosotros tenemos que obedecer a lo que está en la Constitución, la ley, los reglamentos, las resoluciones, entonces no podemos modificarlo. A menos que exista en este caso, un reconocimiento, una ley o un reglamento, ¿no? O algo que nos pueda dar paso a este cambio de sistema que usted menciona del SMSP, que ya pueda migrar, ¿no? hacia el avance tecnológico, bacán, pero se tiene que actualizar la ley. No podemos mandarnos así al abismo sin tener una normativa que nos respalde el trabajo que vamos a realizar. Entonces, ¿dónde tendría que estar posicionado toda esta información? De acuerdo al artículo 195, inciso 6 de la Constitución Política, indica que los gobiernos locales son los que deben impulsar el desarrollo de su territorio. Entonces, ¿la información dónde debe estar? En el gobierno local. Cuando realizan el censo, el INEI, ¿dónde debe estar la información? En el gobierno local. ¿Por qué debe estar en Lima? ¿Por qué tiene que estar centralizado? No, señor, acá. Esta información le corresponde a cada distrito. ¿Por qué hasta ahora no pueden sacar un padrón de todas las personas que necesitan el bono? ¿Por qué? Porque la información no tiene centralizada acá. Cuando la información debería estar en el gobierno local, y este gobierno local, a partir de aquí tienes que trabajar hacia adelante. Entonces, no falta esa política de acción, esa política de compartir información, esa política de que todos tenemos que intervenir. No falta eso. Solamente hay instituciones que quieren tener la razón, y esto es mío, y no sé qué, ¿no? Entonces, nos falta romper esos paradigmas, esas barreras. Entonces, de repente, articular como profesionales, articular para el bien de la sociedad. Bien, eso sería mi comentario, ingeniera. Sí, solamente hacer una precisión, disculpe Emilia, que de los 1.876 municipalidades, solo 250 tienen la característica de urbanas o de ciudades, más de 1.500 municipalidades son rurales, y en donde solamente está el alcalde y un asistente. Entonces, en esas condiciones difícilmente va a poder tener una oficina técnica, pero siendo respaldada mediante un acercamiento a cada una de esas municipalidades, probablemente podemos ayudarle a que construya su base de datos territorial, pero tiene que ser asistida al inicio. Y luego esa información, para que no se pierda, tiene que estar mediante lógicas informáticas y de link accesible, tanto en esa localidad como en una base espejo o de respaldo que permita que los futuros gestores de ese territorio puedan usar esa misma información. Actualmente han ocurrido cosas tan terribles como que han levantado toda la información territorial catastral, pero se fue y ni siquiera las fotos aéreas aparecen. Y situaciones así, ¿no? Entonces, debemos ayudar a los gobiernos locales a construir su territorio, a administrar su territorio, a conocer su territorio sobre la base de los datos, pero también debemos aprender de los casos que han sucedido, aprender a
guardar esa información, aprenderá. Eso es lo que importa, la interoperabilidad, y que todos lo usemos. Así es, ingeniera. Bueno, para continuar voy a retomar las preguntas que dejamos hace un momento, y por favor, si tienen más preguntas, escríbanlas para poder leerlas y que los ingenieros acá presentes nos puedan apoyar con las respuestas. También invitarlos a responder o a llenar sus datos en el formulario de asistencia y de encuesta del conversatorio. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir. Pablo Díaz nos comenta, nos pregunta, ¿qué limitaciones ha encontrado con el aplicativo? Como primera pregunta. Bueno, las limitaciones, podríamos decir, de pronto es el aprender a manipular o a crear los formularios. Si yo quisiera hacer un formulario para una habilitación urbana y estoy con todas las ganas, pero no tengo el conocimiento, de repente es parte de la limitación, ¿no? Entonces, parte del aprendizaje. Al inicio va a costar un poquito porque de repente te equivocaste al escribir el texto, porque al inicio era con mayúscula, de repente lo demás era en minúscula. Eso va a costar un poquito de tiempo en adaptarse, pero recuerden que solamente se hace una sola vez la programación y esto al final sirve para todo lo demás. No es una programación, es una hoja de cálculo, es una hoja en Excel, los términos son todos en inglés y algunas van en altas y bajas, ¿correcto? Entonces, de repente en ahí va a costar un poquito. Por lo demás, todo es práctico. Eso sería parte de las limitaciones, pero hay bastante bibliografía, hay bastante videos de cómo te ayudan a cómo hacer estos formularios. Incluso hay un gestor que te permite hacer los formularios, pero no te permite personalizarlos. Para que lo puedas personalizar, ahí sí tienes que meterle un poquito de mano, ¿correcto? Esa sería la limitación. Gracias. Otra pregunta dice, entonces, el ingeniero David menciona, ¿no? Entonces la DIREFOR, ¿por qué no proporciona gráficas actualizadas de los predios? Esta debe ser una pregunta asociada a otra, ¿no? Debe ser por acá. No, individual, no hay otra asociada. No hay otra asociada, es la única que he visto. Porque me dijo la DIREMIL. Bueno, Ya. a ver, mírenme, hace un momento, justo el ingeniero César habló que en 2013 salió el decreto supremo con respecto de cómo que las entidades que generan información territorial deben compartirlas, ¿correcto? Pero acá en este tema de compartir la información, de repente no hay una medida coercitiva, ¿no? Una medida que obligue al funcionario público, en este caso, claro, a la entidad del Estado, obligarle y decirle, si no lo haces, se te va a sancionar. Entonces no hay esa medida coercitiva. Entonces, de repente, porque es así, frágil, no hay sanción, qué sé yo, entonces, por eso de repente es que no lo hacen, ¿no? Entonces, es decisión de parte de la institución para que puedan sacar estos datos a publicitar, porque ¿de qué vale que una institución pública, invierta sobre una topografía sobre un pueblo, cuando de repente esta información ya lo realizó el gobierno regional, ¿no? Entonces, estamos volviendo a invertir en algo que ya se tiene, ¿correcto? Y todo por desconocimiento, ¿correcto? Entonces, es eso. Gracias, ingeniera. Bueno, gracias a usted. Voy a hacer, Lot Vargas nos comenta, ¿no? Dice el comentario el problema de las municipalidades es que la oficina de catastro no es valorada, carecen de presupuesto, personal y logística. También hace falta, supongo yo, porque no completó, hace falta una ley que obligue a los municipios a tener su catastro actualizado, ¿no? Es lo que nos comenta. Claro, y voy a citar lo que mencioné hace un momento, ¿no? Como que la medida coercitiva no existe en estas leyes, por ejemplo, en la ley de catastro, en la ley, en este caso, en este decreto supremo de cómo compartir información territorial, entonces como que se deja de lado, ¿no? Y el catastro para algunos gobiernos locales solamente es un vuelo, ¿correcto? Porque así les explican. Hay algunos que aprovechan del desconocimiento de esta herramienta y solamente hacen un vuelo, generan la imagen a través de un dron, le ponen un perímetro, le dicen, este es el sector catastral, y ese es tu catastro. ¿No? Y eso te vale tanto. Entonces, si nosotros hacemos la consulta, la página se hace,
Hay varios gobiernos locales que han sacado bastante presupuesto por catastro urbano, catastro urbano, catastro urbano. Y cuando nosotros visitamos esos gobiernos locales, solamente tienen una imagen. Otros solamente han hecho levantamiento de campo, solamente tienen la ficha. Otros tienen planos, que son los planos de COFOPRI, que le han hecho pasar como si fuesen planos catastrales. Entonces, de repente, este tema del desconocimiento, ¿no? Entonces, va ya desde la parte que lo genera, desde los consultores. Entonces, esta ley de repente no ha sido bien presentada, porque todo siempre se ha visto que es una ley con fines presupuestales, con fines tributarios. Entonces, si nosotros vamos a un municipio, hablamos del catastro, y catastro lo asocian a rentas. Entonces, rentas tú tienes que venir, y no. Entonces, y le da más énfasis a eso, ¿no? Pero vemos que catastro es más, o sea, es la realidad de toda una ciudad. Entonces, con toda esta información, el gobierno local tiene para que pueda tomar las mejores decisiones. Si no tienes conocimiento de tu realidad, no vas a tener la mejor decisión. Vas a acertar en alguna recomendación porque te dijeron, pero no por el conocimiento propio de que tú lo estás viendo a través de un plano bien práctico, es decir, mira, estas son las cuadras en las que no tienes alumbrado público. Aquí te falta hacer pistas y veredas. De repente por acá, aquí tenemos casas que están en un estado de ruinas, ¿no? Entonces, y en cualquier evento natural, de repente el sismo, se nos va a venir encima y va a afectar tantas familias. Entonces hagamos obras a favor de la sociedad. Entonces, el catastro es eso, ¿no? Nos permite hacer obras a favor de la sociedad, pero siempre se ha visto con fines tributarios. Entonces, de repente, esa mala presentación es la que se tiene que cambiar. Gracias, ingeniero. Me comentan que por favor a los asistentes que acepten la invitación para encender sus cámaras, porque al final vamos a tomar una foto conjunta. Me van informando, todavía tengo algunas preguntas por acá. Donald Huerta nos comenta, nos hace la pregunta también, el catastro, los datos territoriales, el saneamiento físico legal, se hizo bien con el PET, COFOPRI, ahora PTRT3, su vinculación con el registro de predios, adicional se tienen normas sobre interoperatividad, ahora nos faltan los técnicos para hacer entender la parte política para que los ciudadanos tengan la oportunidad de capitalizar el bien inmueble y emprender el camino hacia el desarrollo económico. De esa manera se contribuirá positivamente para evitar lo que viene sucediendo en la actualidad, ¿no? Podría propiciarse en talleres y exposiciones en el Congreso con la participación del Colegio de Ingenieros, es lo que nos comenta, ¿no? Claro, y eso es lo que puse dentro de las recomendaciones, ¿no? De repente nosotros, como colegio profesional, dar alguna salvedad a lo que es la parte de catastro urbano, ¿no? Con respecto, de repente, utilizar esta metodología en una primera versión y luego complementar con lo que dice la ley 28.294, pero hay que reglamentarla. O sea, no podemos pasar por encima de la ley ya está, pero hay que reglamentar las metodologías que surgen a favor de la sociedad. Recuerden que nosotros si trabajamos a favor de la sociedad, a beneficio de la persona. Gracias. La otra pregunta que tenemos, dice Manuel Mazán, ¿qué perspectivas se tiene en cuanto a la Land Administration Dominate Model, versión Perú? Colombia tiene su modelo Land Call, entonces, ¿qué perspectivas existe acerca de ese? Este es un tema ya más técnico con respecto al catastro, netamente catastro. Lo que nosotros estamos haciendo acá, no vamos a meternos en la parte técnica, lo que queremos acá presentar es una opción, ¿correcto? Tenemos la ley 28.294, eso no está en discusión, ya tenemos la ley. La ley es muy rigurosa, nos pide puntos de control geodésico para hacer levantamiento, nos pide, los procesos deben ser de A hasta llegar, inicia con la caracterización y tiene que terminar su vinculación con el registro de predios. Así es. Todos esos parámetros te indica la ley, ¿correcto? Es bien riguroso. Entonces, la ley se tiene que cumplir tal cual como menciona. Entonces, dentro de todo el desarrollo, tenemos el modelo digital, el modelo gráfico de catastro, tenemos la base gráfica, la base alfanumérica, tenemos las dos bases, ¿ok? Y también se tiene lo que es la parte del modelo de entidad, ay, se me fue de la cabeza, ya. La cosa es que tenemos los modelos, ¿correcto? Pero no hemos llegado a este tema del modelo de dominio de administración de tierras. No hemos llegado, no estamos
no estamos todavía, ¿no? Manuel, ¿correcto? Eh, son pasos, porque si aquí estamos hablando de administración de tierras, y solamente la ley la 28.294 es ley del catastro de predios. Por atrasos y paralizaciones no atribuibles al contratista y que se está presentando de acuerdo al Edgar, por artículo favor, 190. ¿podrías desactivar tu micrófono? Gracias. Ok. Entonces le decía, ¿no? La va a generar. Edgar, un ratito, por favor. Ya está. Ya. Ok. Entonces, como le decía, ¿no? Tenemos una ley que regula el bien inmueble, ¿correcto? Catastro de predios, nada más. Si hablamos de administración de tierras, tenemos que hablar el todo. Entonces, para el todo, entonces tenemos que integrar algo más a la ley. Entonces, de repente hacerlo un poquito más fuerte, hacerlo más, más escalable, como mencionaba la ingeniera. Debe dar más pasos ya a esta ley 28.294 que salió en 2004, estamos en 2022, son 18 años. ¿Qué hemos hecho? Solamente hay 5 o 6 municipios. Entonces, y la ley, y no se ha cumplido como tal, porque hay varios municipios que solamente han llegado a la imagen, otros hasta el levantamiento, otros han hecho los planos, entonces, pero la ley te dice, es una serie de pasos hasta el tema de los PUC, su publicación, su integración, y luego la información correcta del país. No llegamos a ese nivel. Entonces, para llegar necesitamos cambiar algunas cositas, ¿no? Adicionar y perfeccionar lo que ya existe. Eso sería el comentario. Gracias, Richard. Bueno, los otros comentarios es acerca de si se va a presentar, bueno, se va a compartir las presentaciones. Sí, a todos los que se han inscrito en el formulario que se ha adjuntado, se les va a enviar un correo con el link para descargar. Bueno, agradecemos muchísimo, de repente algo que comentar adicionalmente, ingeniera, Richard, para culminar en esta parte, para dar el pase al ingeniero César Santisteban, que es el presidente del capítulo, para cerrar este conversatorio virtual, aplicativos informáticos para el inventario urbano. Sí, mis palabras finales para hacer la siguiente precisión. El objetivo cuando se crea la ley del catastro fue estandarizar los criterios para tener una única forma de hacer catastro. Esto ahora ha evolucionado, no puede haber una única forma, por lo menos deben haber unas 4 formas porque hay 4 tipos de ciudades, desde las bien urbanas hasta las muy rurales. Y aparte de eso, cuando se dio esta ley, en esa época no había la ley orgánica del Poder Ejecutivo, por lo tanto, ya la autonomía que tiene el Sistema Nacional de Catastro no existe. Por ello hablo de evolución como parte de un proceso de cambio continuo en las normas y en nuestro sistema de vida. Esa era la única precisión que quería hacer. Y a Richard, muchas de las municipalidades top de Lima Metropolitana que todavía no se han declarado zona catastrada, a pesar que tienen un buen levantamiento de información territorial, justamente su talón de Aquiles es la parte informática catastral, porque no hay programas especializados ni programadores especializados como tú. Muchas gracias. Sí, bueno, Richard, algo para cerrar, para cerrar este conversatorio. Bueno, agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, en este caso de Lima, a todos los participantes que nos están siguiendo desde las redes sociales, desde el Facebook, no sé si están en YouTube, en el Zoom, ¿correcto? Agradecerlos a todos. Se les invita a que podamos ser parte del cambio, chicos. Nosotros como ingenieros estamos llamados a ser ingeniosos, ¿correcto? A mostrar la realidad, ¿correcto? Pero a través de un punto. Y este punto va a traer toda la información, ¿correcto? De repente no es lo que pide la ley, pero al menos esto nos sirve para tomar decisiones. Nosotros queremos atender de una forma rápida a aquellas personas que han perdido su casita. No podemos. No podemos, tenemos que ir a casa, a campo, levantar la información y tomar la fotografía y mirar el dolor de esas personas. A veces algunos sufren, tienen problemas de salud y viven a 2 horas de la ciudad más próxima donde tienen un puesto de salud. Entonces, ¿y de qué vida digna estamos hablando con esos ciudadanos? Entonces, esos menores de edad que tienen que caminar 2 o 3 horas hacia un colegio.
Entonces, ¿de qué educación digna estamos hablando para esos niños? Entonces necesitamos nosotros, como ingenieros, dar algún tipo de cambio. Gracias a todos y bueno, me despido. Muchísimas gracias. Por favor, antes de dar paso al ingeniero César Santisteban, acepten la invitación para activar sus cámaras, por favor, para la foto final, para que quede como una evidencia de este conversatorio. Bueno, ahora sí, adelante, ingeniero César Santisteban, el presidente del capítulo de Ingeniería Geográfica. Adelante. Buenas Gracias, noches. Emilia. Gracias por el pase, Richard, Gladys, César Pereira también. Muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio con el cual estamos cerrando el año 2022. Creo que ha sido un año muy interesante para nuestro capítulo, siendo el primer año de existencia, ¿no? Y creo que hemos tenido permanentemente eventos, y eso es muy importante, ¿no? Le estamos dando vida, le estamos dando movimiento al capítulo y vamos a continuar con esto todo el año 2023. Y bueno, lo que queríamos era, ¿no?, que tengamos una buena concurrencia y que cada vez le demos más dinamismo. Esperamos el próximo año poder impulsar, como lo hemos propuesto, la identidad digital del ingeniero, una propuesta de nuestro capítulo al Consejo Departamental para tener un aplicativo donde podamos recibir directamente en el aplicativo información sobre eventos, cursos, talleres, oportunidades laborales. Voy a estar un poquito atrás de eso, sino que he estado un poco, como ustedes saben, yo trabajo en Ministerio de Agricultura y hay muchos cambios. He estado bastante también complicado de poder atender el colegio y también estar pues a la vez en el trabajo. Pero dentro de eso quería comentarles, está justo, gracias Eli, esta es la programación que tenemos para de aquí a junio. Todavía la idea, lo que queremos es tener por lo menos un evento semanal. Así que invitar a los coordinadores de las diferentes áreas temáticas, que son 8 en el capítulo, a continuar en los próximos días invitando a profesionales a que vengan a exponer. Justamente ayer me escribieron de la Municipalidad de Miraflores, pidiendo poder presentar el sistema que ellos manejan, así que vamos a coordinar para enero, pero yo coincido plenamente con lo que ha dicho Richard, que tenemos que tener inventiva, imaginación, para poder desarrollar herramientas alternativas, porque los municipios, sabemos, no tienen necesariamente los recursos para poner un super sistema, como Miraflores, como San Isidro, como Surco, pero hay herramientas que pueden hacer como las que se ha mostrado, que permiten hacer gestión y hacer análisis territorial, que es lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros geógrafos. Complementariamente a ello, y aprovechando la exposición de Richard, quería comentar, para aquellos que no saben, que yo tuve una entrevista hace unas semanas con el ingeniero Edwin Valdivia. Edwin Valdivia es ingeniero geógrafo, ha sido mi compañero, no me acuerdo si en la maestría o el doctorado en San Marcos, pero Edwin es el primer alcalde ingeniero geógrafo en el país. Él es alcalde actualmente en la municipalidad de, ahorita recuerdo el nombre, acá que es al costado de Huaral, con Edwin estamos viendo para hacer un proyecto piloto. Entonces sería ideal que podamos implementar el sistema de Richard, en conversación, ya lo conversaremos por interno, para Aucayama, gracias, la municipalidad de Aucayama. Aucayama es una tirita larguita que está bajando Pasamayo. Y está junto al puerto de Chancay. Imagínense esa monstruosidad, que lo que va a significar eso en términos de desarrollo. No tiene ni siquiera una zonificación, imagínense, ¿no? Y va a recibir una carga tremenda porque por ahí va a circular la carretera que va a venir de la interoceánica. Entonces hay mucho por hacer, por ejemplo, apoyar a nuestro amigo Edwin. Y comentarles también, ustedes saben, yo soy director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Política del Ministerio de Agricultura y tengo a mi cargo el Padrón de Productores Agrarios, que es la primera base de datos georreferenciada del país, donde ya hemos alcanzado al día de hoy 1.360.000 productores empadronados y georreferenciados en todo el país. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué lo comento ahora? Porque nosotros tenemos, y se ha comentado el tema, tenemos más de 1.600 municipalidades rurales. Sin embargo, las municipalidades viven de espaldas al campo. La municipalidad está en la plaza de armas y solamente piensan en el catastro urbano. Cuando del territorio total, el promedio es 20 a 30% de superficie agrícola. Y lo que es pasto es superficie pecuaria. Y hay actividad económica. Y las municipalidades tienen una gerencia de desarrollo económico. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es poner a disposición de todo el país y de las municipalidades la base de datos del padrón de productores agrarios. Cada alcalde va a conocer y vamos a integrarlo con el catastro rural.
más el catastro urbano. Entonces vamos a tener una herramienta que se va a llamar, y que la pienso lanzar la próxima semana, que se llama el Observatorio del Padrón de Productores Agrarios, donde ustedes van a poder entrar a región, provincia, distrito, y ver en el distrito todos los productores empadronados que hay, y poder saber cuántos son, poder escoger un cultivo y saber que ese cultivo de maíz amarillo duro hay 844 productores que tienen 1.624 hectáreas, con un rendimiento tonelada hectárea van a producir tantas toneladas y se va a cosechar en tal fecha, para que la Gerencia de Desarrollo Económico pueda articular compras públicas, hacer planificación territorial, proyectos con INIA. Entonces vamos a integrar lo que es la parte urbana con la parte rural, pero a nivel municipal. Y eso, en reunión que hemos tenido, porque el Midagri ha firmado un convenio con Remurpe, que es esa estación de municipalidades rurales. Ya hemos conversado con Remurpe y queremos hacer un convenio, hay un convenio general, queremos un convenio específico. ¿Para qué? Para promover que todas las municipalidades rurales del país tengan una subgerencia agrícola y pecuaria, para explotar la información, en el entendido que la mayoría de municipalidades son rurales. Entonces, tenemos una autoridad local que no maneja la parte rural. ¿Por qué? Porque no tenía información. Ahora nosotros vamos a poner la información con todas las capas, el catastro rural, la ubicación de los productores y toda la información de infraestructura de riego al servicio de los municipios, para ayudarlos con información a que puedan planificar. Como digo, el problema principal es que no tienen información. ¿Cómo yo me pongo a ver temas de planificación rural si no tengo información? Ahora nosotros le vamos a proveer la información. Entonces, esa información complementada con el catastro rural creo que va a ser una importante contribución a el tema, pues, de gobiernos locales, ¿no? Entonces, solamente quería cerrar el tema porque me pareció súper interesante, ¿no?, el poder comentar esto de cómo vamos a integrar el catastro rural, el catastro urbano, y poder tener la información detalladísima, georreferenciada de todos los municipios del país, y de esta manera, pues, contribuir al desarrollo rural del Perú, ¿no?, y al ordenamiento territorial. Solamente, bueno, nuevamente agradecerle a Richard, a Emilia por la conducción, a Gladys por las importantes reflexiones, y siempre nos deslumbra con todo su conocimiento, y a César por la coordinación también. Y solamente nuevamente reiterar mi invitación, por favor, a que nos propongan temas para seguir enriqueciendo este plan de trabajo 2023, para seguir sosteniendo charlas, y de esta manera poder ayudar y contribuir al conocimiento de los ingenieros geógrafos, y aquellos que no son ingenieros geógrafos, pero que también se interesan en los temas que tenemos que exponer. Bueno, sin más, les pido por favor si pueden prender sus cámaras, o ya tomaron la foto, creo, ¿no? Si no, solamente queda agradecerles a todos la participación, desearles, porque ya no tendremos un evento más, por lo menos virtual. Si hay un evento presencial, inmediatamente nos comunicaremos, pero agradecerles a todos su participación, y si no nos vemos, me adelanto, desearles un bonito fin de año, unas bonitas fiestas, esperando también que el país esté un poco más tranquilo, llegue la tranquilidad, porque toda esta situación que está pasando el país es muy compleja y no ayuda al desarrollo, pero bueno, esperemos que todo llegue a buen término, y esperando, pues, de que lo que se ha logrado avanzar 2022 como capítulo de Ingeniería Geográfica sea solamente un primer paso para seguir fortaleciendo nuestro capítulo, para seguir posicionándolo al interior del Colegio de Ingenieros. Recordemos que nuestro capítulo ha sido el capítulo con la 8ª votación más grande en las elecciones. O sea, la cantidad de ingenieros que tenemos colegiados es importante. Tenemos que lograr que mayor cantidad de ingenieros estén habilitados para tener un mayor peso específico al interior del colegio, y seguir creciendo como profesionales. Y lo que esperamos 2023 es consolidar nuestro capítulo, y poder abrir más puertas para oportunidades laborales en las diferentes instituciones en las cuales nosotros tenemos injerencia. Así que muchísimas gracias por haber asistido a este evento. Estén atentos a los próximos eventos, y reitero, cuando tengan un tema importante que quisieran exponer, las puertas están abiertas del colegio. También ya nos han dicho que en 3 semanas ya tenemos nuestra oficina, ya por fin la oficina habilitada, porque hay un problema de licencia. Ya vamos a tener la oficina del capítulo habilitada. Tenemos una sala de conferencias ahí nomás a 15 metros, así que empezaremos ya las actividades presenciales
y creo que va a ser muy importante que, bueno, los que estén en Lima puedan asistir, los que estén en provincias puedan estar conectados por internet, pero tenemos que seguir posicionando nuestra carrera, una carrera que amamos muchísimo a nivel nacional y que vean pues todo el enorme potencial que tenemos como ingenieros geógrafos y nuestra enorme contribución al desarrollo del país. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Nos vemos, cuídense. Activamos nuestra A ver. cámara, por favor. Por Activamos favor. nuestras cámaras. Sí. A ver, un momento. Sí, ¿Pueden encender sus cámaras, por favor, para hacer una foto virtual? Saludos desde México. Ah, qué bien, Alejandro. Saludos desde Ecuador. Ajá, qué bueno. Estamos internacional. Son mis Saludos seguidores. desde el equipo, ingeniero. Ahí lo veo a mi colega Freddy, a muchos amigos. ¿Cómo están? Qué gusto. listo. Al menos A ver si todos podemos saber saludar a la cámara para poder tomar la foto. Elizabeth, ¿me avisas? Sí, a ver, por favor, ahí, ingeniero, por favor, salude. Ya, a ver, Claudia, ayúdame con eso. Listo. Joan, que está con la vela. La victoria, Joan. Listo. Listo, Muchas gracias, muchísimas ingeniero. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Felices Gracias. fiestas, gracias. De igual manera, cuídense. Chao. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias, una Nuevos. bonita fiesta. Gracias. Gracias. Buenas noches, ingenieros. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Felices fiestas. De igual manera.